Hola, empezamos un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de Geografía e Historia de segundo de la ESO. Vamos a analizar las circunstancias más importantes del siglo XVII en Europa. Ya hemos visto cómo ha evolucionado los acontecimientos dentro de la monarquía hispánica a lo largo de los siglos XVI y XVII, con esa sucesión de los Austrias menores y los Austrias, de los Austrias mayores y de los Austrias menores en el contexto español. Ahora toca extrapolar este análisis que hemos hecho del siglo XVII en España a lo que ocurre en el resto de Europa. Y va a ser un siglo bastante importante porque va a ser el que ponga prácticamente término a lo que va a ser la Edad Moderna y ponga las bases sobre todo de lo que va a ser el mundo contemporáneo y que irá pues fraguándose, concretándose las circunstancias que llevarán al ascenso de la burguesía y a su intento de asumir un protagonismo político infinitamente mayor de lo que durante el tiempo de la Edad Moderna va a protagonizar. Pero eso será posteriormente. Aquí lo que vamos a ver es cómo a lo largo del siglo XVII, en esta centuria, va a ir produciéndose una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales y también desde el punto de vista científico. El siglo XVII es una época de crisis, es una época de cambios, aunque también hay permanencias. Ya lo hemos visto en el siglo XVI, desde la reforma protestante protagonizada por Martín Lutero, el continente europeo se va a ver abocado a múltiples enfrentamientos bélicos. Europa va a estar dividida por la cuestión religiosa entre católicos y protestantes, y eso va a servir también como pretexto para la lucha de poder de las distintas monarquías europeas por quien obtenía la hegemonía. Sí es cierto que durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII va a ser la monarquía hispánica la que todavía ostente ese papel. Nos vamos a encontrar que en este siglo se va a producir ya el ascenso de Francia, a partir del reinado de Luis XIII y Luis XIV, a adquirir ese rol sustituyendo a la monarquía hispánica. Nos vamos a encontrar también en este siglo la alternancia de dos grandes sistemas. El primero, el que va a ir transitando poco a poco, el de la monarquía absoluta. Desde la monarquía autoritaria va a acabar asumiendo el rey muchísimos más poderes, prácticamente sin limitación, por los estamentos privilegiados y prácticamente sin contar con la colaboración o con la ayuda de las cortes de los parlamentos. Eso por un lado, sobre todo en Francia y en otras naciones europeas, y sin embargo nos vamos a encontrar también, sobre todo en el último tercio, prácticamente casi en la última década del siglo XVII, el triunfo del sistema alternativo que a la larga será el que acabe extendiéndose, que va a ser el de una monarquía parlamentaria. Va a ser el siglo XVII también el que ponga las bases de lo que sea el desarrollo científico, el cambio de pensamiento que se protagonizará, o que mejor dicho, se llevará a cabo en el siglo XVIII, protagonizado por la Ilustración. Nos encontramos dos personajes fundamentales para entender el cambio en el paradigma científico, como va a ser Galileo, con su ensayo sobre el heliocentrismo en el año 1632 y la formulación de la ley de la gravitación universal por parte de Isaac Newton, dos auténticos gigantes científicos que van a ayudar a cambiar pues toda la consideración sobre cuál era la explicación científica, sobre todo la paulatina imposición de lo que va a ser el método experimental como única base de conocimiento, tratando de abandonar la tradición, la superstición, el pensamiento mítico característico hasta ese momento. También desde el arte va a ser un siglo especialmente dotado, va a ser un siglo en el que se van a llevar a cabo obras de arte extraordinarias en el estilo barroco y con las divergencias, con las diferencias entre la Europa católica, la Europa de España, la Europa de los reinos italianos y la que van a protagonizar los países protestantes, en los que también nos vamos a encontrar obras extraordinarias y muy importantes, muy relevantes desde el punto de vista artístico. Por ir entrando en materia, en este siglo XVII, a la pregunta de por qué, ¿no?, va a ser un siglo de crisis, tenemos que ir rápidamente relacionándolo con
lo que ya hemos estudiado en el caso español y que en Europa también nos vamos a encontrar que va a ir de la mano. Va a ser un siglo de crisis demográfica, va a ser un siglo de enfrentamientos bélicos y sí nos vamos a encontrar con algunas transformaciones en el terreno económico. Así que demografía, los enfrentamientos entre las distintas naciones europeas para ver quién ostenta la hegemonía, quién es la nación más poderosa y cuáles van a ser las circunstancias económicas que van a contribuir a que este siglo XVII sea una época de crisis. Dentro de esta época de crisis, por supuesto, lo que tenemos que plantearnos es cómo va a producirse una multicausalidad. Esto lo hemos explicado ya muchas veces. No existe una única causa que explique los acontecimientos históricos. Todo lo contrario, se produce una interrelación entre distintas causas de muy diferente naturaleza. Naturaleza política, naturaleza económica, naturaleza social, cambio en las mentalidades. Todo junto va a conformar una situación, un caldo de cultivo que va a hacer que los acontecimientos acaben materializándose y concretándose, eso sí, siempre, poco a poco, en una nueva circunstancia. Aquí en el siglo XVII lo que nos vamos a encontrar, los dos grandes elementos que van a hacer que se produzcan los acontecimientos de la manera que se produjeron, van a ser los conflictos religiosos, esa grandísima diferencia o ese grandísimo enfrentamiento entre el mundo católico y el mundo protestante y también los enfrentamientos entre las distintas naciones por ver quién se llevaba el dominio, quién lograba sustituir a la decadente monarquía hispánica que hemos estudiado en los temas anteriores. Una adaptación a una nueva realidad que va a venir acompañada por una serie de transformaciones económicas, una serie de transformaciones en la manera de gobernar y la paulatina transición hacia una concepción religiosa algo más plural en la que se aceptara ligeramente las diferencias. El primer gran elemento, y que ya vimos en el estudio de la monarquía hispánica, es la crisis demográfica, es decir, la pérdida de población en bastantes de los países. No es exactamente igual en los distintos países europeos, pero sí hay una tendencia a lo largo del siglo XVII de un cierto retroceso demográfico. Podemos ver en las líneas de este gráfico en el que marca los millones de habitantes de los distintos países europeos, cómo van evolucionando a lo largo del siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Ya estudiamos en su momento el caso español con la pérdida de población importante entre 1600 y 1700, y es cierto que a partir de la primera mitad del siglo XVIII va repuntando, y hay casos también pues muy parecidos. El caso de los distintos reinos alemanes, hay una caída muy acusada, también tenemos una caída importante en el caso de Francia, menos acusada en el caso de Inglaterra, en el caso de las Provincias Unidas. Lo que sí es cierto es que hay un retroceso en líneas generales en el continente europeo. Las causas son las mismas que estudiamos en su momento en España. Por supuesto, es un siglo de muy malas cosechas, la agricultura tradicional se muestra incapacitada para afrontar los retos que se derivaban de la evolución de la sociedad en ese momento, y va a ser incapaz de aumentar su producción, con lo que de la mano evidentemente se van a producir hambrunas y de las hambrunas muertes. Además es un siglo pues que se va a ver afectado por numerosas epidemias que reaparecen en Europa, lo cual hace que también tenga una repercusión en el número de habitantes y también un paulatino proceso de emigración hacia las colonias, hacia América, que va a hacer que especialmente en España y en Alemania pues se produzca, ¿no?, un retroceso más llamativo o más significativo de población. Solo algunos países, y en esto van a destacar Inglaterra y también van a destacar las Provincias Unidas, pues van a empezar a introducir ciertos cambios en la agricultura y sobre todo en el comercio, que van a hacer que la situación económica prospere, con lo cual permita una recuperación demográfica, una recuperación de la población. Lo más llamativo en este contexto del siglo XVII de su crisis va a ser la existencia de múltiples enfrentamientos bélicos, de múltiples guerras vinculadas
ya lo hemos dicho, a esa controversia religiosa entre protestantes y católicos que ya hemos explicado en temas anteriores. Pero no podemos olvidar que esos enfrentamientos religiosos tienen también un trasfondo político y evidentemente es ver qué nación imponía su hegemonía en el contexto de Europa. Eso es lo que explica, también lo vimos en el tema de la monarquía hispánica, la Guerra de los 30 años, aunque tenga un estallido, una motivación inicial religiosa en el enfrentamiento entre protestantes y católicos. Esa Guerra de los 30 años, de 1618-1648, con la paz de Westfalia, va a hacer que cambie verdaderamente la hegemonía española, entre en declive y se produzca el ascenso, el predominio de la Francia de los Borbones. Este panorama de enfrentamientos militares evidentemente no solo va a producir pérdidas en vidas entre los contendientes, entre los soldados, entre los ejércitos, sino que desgraciadamente también la población civil va a sufrir muchísimo los enfrentamientos militares, sobre todo porque la población civil, la que vivía en el entorno en el que se producían los enfrentamientos militares, pues estaba sometida a peligros constantes, ¿no? Incursiones de los soldados en pueblos, ciudades, saqueos, la falta de alimentos, pues va a hacer que sufran en gran medida también esta situación de guerra. Además, no solo va a producir este momento puntual en el que sufren el saqueo o el robo o el asesinato, las violaciones, sino que evidentemente van a ralentizar, van a paralizar en muchas ocasiones el comercio, las actividades productivas, generando pues este ciclo de crisis económica potenciada. La tercera gran circunstancia a la que tenemos que referirnos en este contexto de la crisis del siglo XVII va a ser cómo poco a poco va a transformarse de tener el núcleo más importante de la economía comercial del momento en el Mediterráneo, va a traspasarse al Atlántico, cosa que ya había hecho la monarquía española y la monarquía portuguesa por su propia expansión colonial. Nos vamos a encontrar que también las nuevas naciones, sobre todo las nuevas naciones poderosas, me refiero, Inglaterra y las Provincias Unidas, van a también trasladar hacia ese comercio atlántico buena parte de su volumen de transacciones. Así que nos vamos a encontrar que va a haber una fuerte disminución de las transacciones comerciales en el Mediterráneo y también en la zona del Báltico, la zona del norte de Europa, hacia el Atlántico. Y ello va a ir también de la mano o va a producir un cambio en las formas de producción tradicionales. No podemos olvidar que en la Edad Media destacaban los gremios y esa estructura la hemos explicado en temas anteriores. Poco a poco va a ir apareciendo pues un nuevo sistema productivo que va a ser el de las manufacturas y el del trabajo a domicilio, cosa que ya estudiaremos en cursos posteriores y que va a suponer la transformación y el preludio de lo que será la revolución industrial desde mediados del siglo XVIII. En este contexto de cambio del Mediterráneo y del Báltico por el comercio en el Atlántico van a destacar también Holanda e Inglaterra, como hemos dicho, a partir del establecimiento de factorías comerciales en la costa africana y también en la costa asiática. Y van a inaugurar un sistema de explotación comercial que les va a permitir pues, obtener un beneficio con respecto al resto de países y va a ser la concesión de monopolios a una serie de compañías para este comercio y una compañía que a lo mejor podía tener el control, el monopolio sobre un producto o sobre una zona o sobre toda una transacción económica. Esa compañía le pagaba un canon, le pagaba una cuantía al Estado, que era el propietario, evidentemente, el verdadero hacedor de toda esta red de transacciones comerciales, pues le pagaba a esa compañía un canon anual o en algunos casos bianual sobre cuál iba a ser ese tipo de transacciones económicas y era la compañía la que construía, la que fletaba los barcos, la que establecía todo el control. La cantidad de productos con los que va a comerciarse va a hacer que se vaya internacionalizando este comercio y que cada vez vaya adquiriendo un protagonismo mayor, una mayor relevancia en relación con las actividades productivas de la agricultura y de la ganadería tradicionales, ¿no? Desde la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Así que con lo que tenemos que quedarnos en este siglo XVII va a ser pues, esa duplicidad de sistemas
en el ámbito político, como va a ser la monarquía absoluta y el surgimiento de las monarquías parlamentarias, y cómo poco a poco van a ir introduciéndose novedades en el terreno económico que van a conducirse, o que van a conducir, mejor dicho, a las grandes transformaciones que veremos a lo largo del siglo XVIII.